Va. Bueno, pues vamos a empezar a estudiar ya la parte de enzimas. Voy a sacar el apuntador. Ok. eh, con la parte de gasometría, todo lo de acidosis y alcalosis, terminamos la unidad que me gusta mucho, que es la unidad de agua. Y bueno, pues ahorita vamos a ver la parte de enzimas. Entonces, para eso tenemos que recordar que las enzimas son proteínas. Las proteínas van a tener una estructura que es una estructura primaria, la cual va a ser simplemente una cadena de aminoácidos, una estructura secundaria, la cual tiene una conformación tanto de láminas beta y alfa plegadas, o alfa hélices, y la estructura terciaria, que va a ser una estructura tridimensional y una suma de estas conformaciones de alfa hélices y estructuras beta. Entonces, nosotros vamos a encontrar que cada una de las proteínas va a tener diferentes tipos de aminoácidos y por lo tanto tiene diferentes tipos de conformaciones. Pero de hecho hay algunas características tan peculiares. Por ejemplo, hay unas proteínas que nosotros tenemos en el cerebro que se llaman PRPC y que cuando nos da una enfermedad por priones es una anormalidad en el plegamiento de proteínas. Ahora la proteína es una conformación tridimensional diferente y se llama PRPSC, y entonces el sistema inmune no lo detecta como si fuera algo extraño, lo detecta como algo propio, ¿no? Por la cantidad o los tipos de aminoácidos que tienen, en fin, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy importante para nosotros que exista un acoplamiento tanto en la parte de traducción, transcripción, y a su vez hay transcripcional, posttranscripcional, traduccional y posttraduccional. O sea, como que sí debe haber deben estar muy acoplados nuestro organismo para ver cómo funcionan este tipo de estructuras, salen este tipo de proteínas. Nuestro cuerpo está lleno de proteínas y cada una de ellas, pues, les decía que tienen una función en particular, ¿va? Entonces, bueno, pues, como ustedes pueden ver, esta estructura de láminas beta me va a dar una conformación así, de plegamiento, y una estructura de alfa hélices, pues va a ser así, ¿no? Como más, o sea, lámina beta es así, como se ve acá, y alfa hélice es así como esta estructura, ¿va? Más así como redondita. Denme un segundo, dejen que me conecte, porque ya se me está acabando la carga. Esperen. No me di cuenta y ya no tenía mucha pila. Okay. Bueno, esta estructura, para describirlas, se utiliza el término de motivo, ¿vale? Y el término de dominio, como tal, son segmentos que van a tener unas funciones características y que inclusive a veces pueden estabilizar la estructura terciaria, eso le llamamos dominios. Ahora, nosotros tenemos proteínas que son fibrosas y proteínas que son globulares. Cada una de ellas tienen diferentes características. Las fibrosas van a ser más alargadas, van a ser insolubles. Principalmente ustedes pueden ver que su cabello está compuesto por colágeno, por queratina, y estas, pues, son largas, se estiran, ¿vale? Y las que son globulares van a ser principalmente redonditas, van a ser solubles en agua, y tenemos un ejemplo así súper característico que es la hemoglobina o la insulina también, por ejemplo. Entonces, las proteínas se pueden dividir tanto en simples como en conjugadas. Las simples ya les expliqué ahorita, que son las globulares y las fibrosas. En las fibrosas tenemos queratina, colágeno, elastina, y en las globulares pues tenemos sobre todo histonas, albúmina, globulinas. Las proteínas conjugadas vamos a tener o que están conformadas por otra cosa, ¿vale? Por ejemplo, están las hemoproteínas, nucleoproteínas, glucoproteínas, lipoproteínas, ¿vale? Estas son las fibras globulares que ya les decía. Las características, pues acá vienen algunas como ejemplo.
Y las proteínas conjugadas, la que nosotros conocemos mucho es la hemoglobina, que es una hemoproteína, ¿sale? Que está compuesta tanto por globinas como por el grupo hemo, que creo que ya les he platicado a ustedes cómo es esta estructura, y que a su vez, bueno, pues sirve para el transporte de oxígeno. Las lipoproteínas tienen proteínas y lípidos, glucoproteínas, glucosa o carbohidrato y proteínas, y así sucesivamente, ¿vale? Ahora, ese es así como un repaso muy general de proteínas, porque vamos a tener todavía más adelante unas clases donde vamos a ver tanto la parte de digestión, absorción, características de las proteínas y bueno, vamos a profundizar mucho más. Pero las enzimas, ¿qué van a hacer? Pues las enzimas son proteínas, pero las enzimas van a ser catalizadores biológicos. Eso quiere decir que van a ayudar a que una reacción química sea más rápido. La reacción química de por sí se va a dar, pero va a tardar mucho tiempo en darse. Entonces, lo que hacen las enzimas es que aceleran el proceso biológico, ¿va? Por ejemplo, no sé si han escuchado cuando sobre todo los hombres que les gusta mucho reparar, pintar, en fin. Por ejemplo, hay unos tipos de pegamentos que cuando ustedes les añaden el catalizador, rápidamente cambia la estructura y sirve para que pueda adherirse o pegarse, ¿no? O sea, esto estamos hablando de pegar, no sé, plásticos, de automóviles, cosas así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el catalizador? Les digo, ayuda a que se pueda dar el proceso de manera rápida y cada una de estas enzimas pues van a tener características. Es muy importante saber que existe siempre un sustrato, ¿sale? Que va a unirse con la enzima para darme el complejo enzima-sustrato y a su vez va a cambiar el sustrato a producto y se va a separar de la enzima del producto para que pueda seguirse uniendo a otros sustratos y formar más producto. Esto quiere decir que una enzima siempre va a estar entrando a la reacción y quitándosele de la reacción, entrando y quitándose, ¿va? De hecho, nosotros para estudiar cómo funciona cada una de las enzimas utilizamos una parte de la bioquímica que se llama cinética enzimática, que es súper difícil, entran muchas partes de físico-química y química. Cuando yo llevé estas clases en la maestría, la verdad, eran súper difíciles. Aparte me tocó una maestra que era muy exigente y bueno, pues yo sí la sufrí muchísimo con la cinética enzimática, pero pues a ustedes simplemente les voy a dar así como las bases muy ligeras, muy lo básico que tienen que saber para ver cómo funcionan las enzimas y no vamos a profundizar más, ¿va? Entonces, como tal, lo que queremos hacer es que el sustrato se convierta en producto. ¿Cómo es que hacemos este paso de sustrato a producto? Bueno, pues la enzima es la que nos ayuda a hacer este paso del sustrato a producto. Entonces, si nosotros tenemos o hacemos una curva en la cantidad de sustrato, perdón, que se va a convertir en producto y lo medimos de acuerdo a si entra la enzima o si lo hace de manera natural, vamos a ver que con la enzima la velocidad y la energía va a ser menor que sin la enzima. ¿Vale? Es decir, siempre nosotros necesitamos, para que se inicie un proceso, necesitamos energía. Para que iniciemos una reacción, se requiere energía. ¿Sale? Recuerdo que ustedes aprendieron en la prepa, yo creo, esta parte de la energía que es exotérmica y endotérmica. Si recuerdan, algunas reacciones que hacían en el laboratorio producían calor y algunas otras reacciones producían frío, se ponían los tubos de ensayo fríos, no sé si llegaron a tocarlos. Bueno, pues esto quiere decir que algunas absorben energía o requieren energía y otras liberan energía. La mayoría de los procesos químicos van a utilizar energía para que pueda realizarse y si la van a absorber, va a ser de otra reacción que está liberando energía. ¿Va? Entonces, bueno, pues lo que hace esta enzima, les decía, ayudar a que sea más rápido este proceso. Las características de las enzimas, al ser proteínas, es que van a depender del pH, van a depender de la temperatura del organismo, ¿va?
¿Por qué? Porque necesitan estar en un ambiente donde ellas se sientan bien para poder trabajar. Y estas tienen propiedades de características y específicas. Uno es la especificidad por el sustrato. O sea, una enzima no puede estar haciendo todos los procesos. Por ejemplo, tenemos la anhidrasa carbónica, que ya la estudiaron, que une al CO2 con el agua para formar un ácido carbónico. Pues imagínense que la anhidrasa carbónica de momento dijera, pues puedo hacer cualquier otra reacción, no sé, a lo mejor unir cualquier otra molécula y estarme formando y formando cualquier otro sustrato. Entonces, sería un caos en nuestro organismo. Por lo tanto, es específico por el sustrato. Se van a inactivar por desnaturalización. Y ya les dije que la desnaturalización va a estar producida por aumento en la temperatura, cambio en el pH y que tengan un medio hostil, ¿vale? Y pueden ser reguladas. Eso también es muy importante. Una enzima acá dice que puede transformar hasta 1000 moléculas de sustrato en un segundo, pero la verdad es que hay enzimas que forman muchas más moléculas. Más adelante les enseñaré un ejemplo. Entonces, siempre dijimos, la enzima se une al sustrato para darme un producto y ese producto a su vez se va a desacoplar de la enzima para que me dé pues, el resultado, ¿no? O sea, estos productos se vayan a donde tengan que irse y la enzima se vuelva a unir a otro sustrato. Ok, perdón, es que estoy mandando un mensaje, pero ahora, las enzimas van a tener algunos ayudantes. Estos ayudantes van a ser iones, algunos se llaman cofactores, o algunas otras moléculas como vitaminas, ¿sale? Como el piridoxal fosfato, vitamina B6 que requieren para poder realizar sus diferentes actividades. Entonces, nosotros tenemos siempre que existe en una enzima algo que se llama centro catalítico o centro activo. Este centro activo es donde se une el sustrato y donde realmente ocurre el proceso. Como ustedes pueden ver en esta imagen, está la enzima tridimensional y acá estaría pues esquematizando donde se da el centro catalítico o el centro activo, donde cambia, o sea, donde se da el proceso de hacia otro diferente producto, ¿no? De resultado. Entonces, conforme pasaron los años, empezaron a salir diferentes teorías donde explicaban cómo funcionaba esta unión o este cambio de sustrato a producto. Y entonces, yo creo que ustedes aprendieron en química, cuando les dieron algunas clases, que existe un modelo que se llama llave cerradura, en donde les explican que forzosamente hay una llave, una cerradura, donde se unen, no existe otra llave que pueda abrir esa cerradura y que, bueno, pues ya da el proceso como tal. Pero, sí es cierto, es la primera teoría que salió, sin embargo, no se explica por completo la estructura, porque una enzima no es una proteína rígida, sino que también se puede mover y puede cambiar un poquito de conformación. Y este modelo no, este modelo te dice que así como está la llave, así como está la cerradura, se van a unir y se van a acoplar siempre. Entonces, sí, claro, debe de existir, perdón, como tal, eh, una llave, una cerradura, es decir, un sitio activo donde llegue y se una el sustrato y obviamente no va a entrar ningún otro sustrato, pero es insuficiente para cómo funciona y cómo trabajan, sobre todo cuando hay diferentes sitios en una enzima, que lo veremos más adelante. Entonces, más adelante salió otro modelo que se llama de ajuste inducido. Este dice que tanto la enzima como el sustrato sufren alteraciones en la estructura al unirse. ¿Sale? Y que esto pues es como más de acuerdo a lo experimentalmente que se ha visto en el laboratorio. Entonces, imagínense que ustedes tienen una mano cerrada y una mano en forma de C, ¿vale? Y una mano cerrada que es el puño. Entonces, lo van a acercar hacia su mano que está en forma de C y se va a acoplar su puño a su mano, pero no está completamente cerrando toda la mano, cubriendo todo el puño, ¿sale? Sino que cuando ustedes meten el puño y si ustedes
cierran o aprietan su mano, ahí ya va a quedar completamente acoplado la estructura. Entonces, eso es lo que dice este modelo, que los dos van a sufrir como ciertas alteraciones para poder acoplarse y para que pueda poder dar el resultado. Hay otro que se llama teoría que es de ajuste inducido, que esta dice que se amplía en la actualidad y según lo cual el sitio activo enzimático es en realidad complementario no al sustrato o al producto, sino al estado de transición entre ambos. Este dice que forzosamente los dos tienen que unirse, tienen que acoplarse, tienen que acomodar los átomos tridimensionalmente para que ya una vez que estén unidos, es como muy parecido al anterior, pero acá les dicen que forzosamente tienen que estar la parte complementaria del sitio activo y bueno, esta ya pueda funcionar, ¿va? Les digo, son muy parecidos casi todos han llevado como las diferentes teorías una de la otra, pero bueno, pues como tal, lo que les dicen las teorías es que siempre va a haber un sustrato que está específico para una enzima, ¿vale? Y este a su vez, pues me va a dar los productos. Una enzima puede tener 1, 2, 3, 4 sustratos, sí, y solamente darme como resultado un producto, ¿va? Pero va a depender de cada enzima y va a depender del sitio en donde esté trabajando. Denme un segundo, por favor. Ok, entonces, tenemos que estos ayudadores que sirven para las enzimas, vamos a encontrar una definición que se llama de coenzima. La coenzima son moléculas orgánicas que se unen a la enzima y estas, pues sobre todo, van a recibir transitoriamente algunos iones que sirven para oxidación o reducción, para donar o para aceptar algunos de estos iones. Entonces, esta es una coenzima y cuando la enzima no tiene la coenzima, entonces se le llama apoenzima. Es importante que se aprendan la definición de qué es coenzima, se aprendan la definición de qué es apoenzima, porque las dos definiciones vienen en el examen. Por ejemplo, tenemos acá que el NAD, tenemos a la enzima y tenemos al NAD, ¿sale? El NAD, como tal, solito, NAD, va a recibir a este hidrógeno cuando la enzima le quite a ese sustrato, es decir, va a oxidar a este sustrato, le va a quitar a ese hidrógeno y lo que va a hacer es que va a recibir ese protón que le está quitando. Bueno, pues esta es una coenzima, el NAD, ¿va? Otro, por ejemplo, tenemos acá otro ejemplo, ¿no? Que es el mismo igual, el que recibe el NAD. Está la estructura de un gliceraldehído 3-fosfato que es acá y lo que va a hacer es que se le va a unir este grupo fosfato aquí para formar 1,3-bifosfoglicerato. Entonces, ¿qué hace? Que al unirse, obviamente necesita quitarle a esta molécula iones para que quede un espacio libre, un enlace libre y lo que hace es quitarle estos hidrógenos y pues la coenzima es quien los recibe. Eso ocupamos mucho nosotros, mucho NADH, en toda la vía de la glucólisis, que la van a aprender en bioquímica 2, pero este NADH sirve para entrar a la cadena de transporte de electrones que está acoplado a ciclo de Krebs y formarme ATP.
Eso lo veremos al final de todo el curso. Vamos a ver ciclo de Krebs. De hecho, se los voy a dar de una manera más fácil de entender. Pero bueno, esta es una coenzima, ¿sale? Ayuda a estas enzimas. Esta es la enzima, la que está acá en medio, ¿sale? Acá. Y estas pues son las coenzimas. Algunas enzimas van a requerir igual alguna molécula que les ayude también para cumplir su función, pero estas moléculas van a ser como tales metal, ¿sale? Un metal y a estos metales se les llaman cofactores, ¿va? Hay algunas, por ejemplo, la polimerasa, que sirve para síntesis de ADN, requiere magnesio. Entonces, utiliza un cofactor, que es el magnesio, ¿va? Entonces, cada una de las enzimas requiere diferentes ayudantes. Si es un grupo que no es un metal, se le llama coenzima. Si es un metal en específico, se le llama cofactor. Por ejemplo, esta, la enolasa, requiere magnesio. Su cofactor es magnesio, ¿vale? Y bueno, pues las enzimas también vamos a encontrar que existen diferentes tipos de isoformas o isocimas. ¿Qué significa esto? Les platiqué que nosotros tenemos anhidrasa carbónica en pulmones, en eritrocitos y en riñones. Bueno, pues la estructura, o mejor dicho, la función que hace cada una de ellas es la misma. La anhidrasa carbónica catalizar de CO2 más agua formándome ácido carbónico. Es la misma. Pero la estructura tridimensional cambia un poquito. A eso se les llaman isoenzimas, que hacen la misma función, pero son diferentes moléculas a nivel estructural un poquito. Puede haber variaciones entre estas, ¿vale? Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos diferentes tipos de algunas isoenzimas. No sé si acá traía, no. Tenemos diferentes tipos de esta isoenzima, que es la lactato deshidrogenasa, que hay en el músculo, que puede haber en varios tipos de células musculares, en músculo cardíaco inclusive, adentro del eritrocito también hay lactato deshidrogenasa, en el hígado, en fin, o sea, hay muchas partes, hacen la misma función, pero son diferentes, ¿vale? Acá hay algunas otras, por ejemplo, no recuerdo específicamente qué enzima estaba poniendo acá, pero las isoformas son diferentes, las estructuras son diferentes, pero como tal, la función es la misma. Entonces, a eso se le llaman isoenzimas, ¿vale? Ahora, la clasificación de las enzimas va a ser de acuerdo químicamente a un consenso internacional. Hace muchos años, en la época de los 70s, que estaba el boom del estudio de las proteínas, y de hecho, si se acuerdan, cuando estudiaron un poquito de biología, les comentaron que antes se pensaba que la estructura más importante donde venía nuestro sello biológico era una proteína. No se sabía que pues es el material genético ADN y el ARN, sino que se pensaba que eran proteínas, porque la base de nuestro cuerpo en función son proteínas. Entonces, yo podía estar acá en México y descubrir una proteína que se llame norasa. Yo así le pongo porque así me llamo y así me gusta y es norasa. Y puede estar alguien en otra parte del mundo que le puso a esa proteína exosa, fosfotransferasa, y otro en otra parte del mundo que le puso pedraza, por ejemplo, y así. Entonces, había tantos nombres de tantas proteínas que decidieron hacer un consenso los químicos y denominarlos de acuerdo a la comisión enzimática y dividirlos en diferentes grupos. Entonces, estas los subdividen en subgrupos. Ahorita les voy a poner las características de cada una de ellas. Y aparte, después de todo esto, casi siempre nosotros le llamamos como tenemos, ¿no? El nombre que es formal y el nombre que es para los cuates, ¿no? Entonces, bueno, pues este es el nombre formal de la enzima, la exosa fosfotransferasa, pero los cuates le llamamos la exocinasa. Todos le decimos la exocinasa, ¿va? Entonces, existen 6 tipos o 6 grupos de enzimas. Vamos a estudiar cada uno de ellos. De hecho, la clase de hoy termina hasta el estudio de todos estos. Lo que yo quiero que se aprendan como tal
es la función de cada uno de ellos, porque una vez sabiendo la función, no necesitan aprenderse el nombre de cada una de las enzimas de todas las reacciones que se van a dar en los procesos bioquímicos. Ni yo me la sé, yo no me la sé. Y de hecho, todo bioquímica 2 es puras reacciones enzimáticas, puro metabolismo enzimático. Entonces, lo importante es que sepan qué hace cada enzima para saber qué es lo que está pasando químicamente en el organismo de ese paciente, ¿no? Entonces, el grupo 1 son las oxidorreductasas. El grupo 2 son las transferasas, el grupo 3 las hidrolasas, grupo 4 liasas, grupo 5 isomerasas y grupo 6 ligasas. Nos vamos con el primer grupo que es las oxidorreductasas. Estas se dice que catalizan las reacciones de oxidorreducción. ¿En qué átomos de oxígeno o hidrógeno son trasladados entre moléculas? Acá no es en qué, es entre. Perdón, hubo ahí error de dedo. Es entre átomos de oxígeno o hidrógeno que son trasladados entre moléculas. A ver, cuando yo tengo una molécula como esta, que tiene completos todos los orbitales, se dice que es una molécula reducida. Cuando pierde, en este caso, este hidrógeno deja, pues obviamente un enlace libre y entonces esta pasa a una molécula oxidada, ¿vale? Y así sucesivamente. El B, que está acá, esta molécula acá está oxidado y pasaría a un estado de reducción cuando ya le ceden ese protón, ¿va? Entonces, ahora, ¿qué es lo que hacen las oxidorreductasas? Bueno, pues siempre van a estar pasando reacciones de oxidorreducción, es decir, pasando tanto hidrógenos como oxígenos de un sustrato a otro sustrato, ¿va? Le pasa a uno, le cambia a otro, le pasa a uno, le cambia al otro, y eso es lo que hacen las oxidorreductasas, pero tienen que ser forzosamente entre átomos de oxígeno o de hidrógeno. Eso está fácil recordar. Oxidorreductasas reducen oxígeno o hidrógeno. Ahora, ¿cómo se va a dar el nombre? Siempre va a empezar con quién va a dar, ¿sale? ¿Quién va a recibir? Entonces, acá es una beta de glucosa, oxígeno, 1 reductasa. ¿Qué quiere decir? Que la glucosa está dando un oxígeno hacia el otro sustrato, ¿sale? O sea, lo está donando, ¿va? Nosotros comúnmente lo llamamos como glucosa oxidasa, se está oxidando, está soltando a ese grupo oxígeno, ¿va? Entonces, así es como tendríamos que llamarles. Nosotros normalmente no nos metemos mucho en eso. Si fuéramos químicos, tal vez sí lo haríamos, pero pues no somos químicos, ¿no? Entonces, acá tenemos un ácido graso, si ustedes están viéndolo, y lo que hace el paso de esta molécula es que, si se dan cuenta, está soltando estos hidrógenos, ¿vale? ¿Para qué? Para darme un doble enlace, un insaturado, un ácido graso insaturado. Entonces, eh, ¿quién está ayudando acá para que pueda robar estos hidrógenos? La coenzima, ¿vale? Entonces, esta molécula pasa hacia una molécula que es un ácido graso que estaría oxidado, acá estaría reducido, ¿sale? ¿Y quién es la enzima encargada de hacer esto? Bueno, pues es la alcohol deshidrogenasa. En este caso, lo que haces es igual, pasarle o quitarle, mejor dicho, una moléculas de hidrógeno. Entonces, quienes quitan o ponen hidrógenos, quitan o ponen oxígenos, son las oxidorreductasas. A su vez, hay subgrupos. Los subgrupos, pues, están las peroxidasas, oxigenasas, hidroxilasas, en fin. A eso se refiere el punto y algo, el que sigue el subgrupo. Entonces, de acá todavía hay otros subgrupos, en fin. Pero bueno, pues hasta acá nos quedamos con las oxirreductas. Entonces, ya saben, son aquellas que van a transferir grupos hidrógeno y oxígeno. El grupo 2, si se acuerdan, vamos a ir viendo, dijimos cada una de estas. Ya vimos las oxidorreductasas. Fácil recordar, hidrógenos, oxígeno, ¿vale? Nos vamos con el grupo 2, que son las transferasas. Este dice que van a catalizar reacciones de transferencia de átomos o grupo de átomos entre moléculas,
Es decir, van a pasarle siempre de un grupo a otro grupo, ¿sale? De un sustrato me queda ahora un producto diferente. Transferir. Por ejemplo, un grupo fosfato, ¿sale? Un grupo sulfidrilo, ¿sale? Cualquiera que no sea ni oxígeno ni hidrógeno, porque eso lo hacen las oxidorreductasas. Entonces, las transferasas transfieren grupos. Es fácil recordar. Transferencia, transferasas, pasar grupos, pero que no sean hidrógenos ni oxígeno. Entonces, es una transferasa. Tenemos acá un ejemplo que es la hexocinasa, que lo que hace es pasarle un grupo fosfato a una glucosa para que quede como glucosa 6-fosfato. Hay subgrupos de acuerdo al grupo químico que están transfiriendo, si es un fosfato, sulfato, aldehídos, cetonas, alquilos, en fin. El grupo 3, bueno, pero recuerden que no pueden ser ni hidrógenos ni oxígenos, ¿vale? El grupo 3 es el grupo de las hidrolasas. ¿Qué onda con estas? Las hidrolasas van a catalizar la incorporación de agua. Van a meterle agua a la molécula. Van a hidratar la molécula, ¿sale? Dice, y catalizan incorporación de agua al sustrato o el desdoblamiento del sustrato por medio de agua. Es decir, acá tengo esta estructura de A y B. Lo que hago es que le meto una molécula de agua y estoy rompiendo esta molécula. Ahora la parte A queda con un grupo OH y la parte B queda con un grupo hidroxilo, ¿sale? Eso es lo que hacen hidroxilasas. Hidroxilasas incorporan agua o doblan o rompen la molécula por medio de agua, ¿sale? Por medio de la incorporación de agua. Estas se van a clasificar de acuerdo al grupo químico donde esté incorporándose el agua, ¿vale? Que sería pues, todos los otros subgrupos. Y acá hay un ejemplo. Tenemos a esta molécula que se llama glutamina, que no es más que un ácido, aminoácido, que es el glutamato, con otro grupo amino. Tiene dos grupos aminos, ¿sale? Eso se le llama glutamina. Para que yo pueda cortar o quitar este grupo amino, necesito una molécula de agua, ¿sale? Y una vez que entra la molécula de agua, suelta o rompe el grupo amino y ya me queda la estructura del aminoácido, que es el glutamato, más el amonio, ¿sale? Que es este NH4. Entonces, cuando lo corta, la enzima, la glutaminasa, requiere forzosamente una molécula de agua para que pueda escindir. Bueno, pues, ¿quiénes hacen eso? La enzima encargada de hacer eso, perdón, es la hidrolasa. Esta cosa ya se trabó. Ahí está. Por ejemplo, cuando quiero pasar, ahora, ese vimos que corta, ¿no? Que escinde parte de la estructura de esa molécula. Bueno, si yo no quiero escindir, dijimos que también incorpora molécula de agua, hidrata a la molécula. Por ejemplo, el fumarato, cuando pasa a malato, le mete, simplemente incorpora una molécula de agua, mete una molécula de agua a su estructura. Eso es una hidrolasa. A su vez, se clasifican también si es en la parte interna de alguna cadena, externa de una cadena, algún grupo catalítico en específico, pero les digo, esta parte de subgrupos, pues realmente a nosotros no nos importa mucho. Ahora, tenemos las liasas. ¿Qué es lo que hacen las liasas? Liasa es la ruptura o la unión de grupos de átomos, pero que no son hidrolasas ni que no son oxidorreductasas, ¿sale? Es decir, unen o meten un grupo químico o ayudan a que se rompa. Por ejemplo, tenemos esta estructura de histidina, ¿sale? Lo que hago es que le voy a quitar el grupo amino, le rompo el grupo amino y esta, al quedar libre,
está el amonio y ya está se llama alfa-cetoácido, esta estructura. Actúan de acuerdo a los diferentes enlaces químicos, si hay carbono, oxígeno, carbono, 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 nitrógeno, carbono, azufre, fósforo, oxígeno, carbono, normalmente tiene que ver casi con todos los carbonos, azufres, fósforos, nitrógeno, y recuerden que todo aquello que tenga que ver como tal característico o específico o en particular de puros grupos de oxígeno o hidrógenos, lo van a hacer las primeras, que son las oxidorreductasas, ¿sale? Acá tenemos las descarboxilasas, deshidratasas, sintetasas, desaminasas. Por ejemplo, dijimos que el grupo anterior, las hidrolasas, hacían dos cosas, metían la molécula de agua o ayudaban a romper, ¿sale? Pero lo que hace la liasa es que yo puedo tener acá adentro incorporada agua y esta liasa lo que hace es romper y sacarme una molécula de agua, ¿sale? O sea, es diferente. Uno es el agua que entra a la molécula, ¿sale? Sería una hidrolasa o la que sirve para formar agua, y la liasa es aquella que cuando yo la rompo de una molécula y me libera una molécula de agua, cuando yo rompo el sustrato y me libera una molécula de agua, esa es una liasa. Cuando yo meto una molécula de agua, es una hidrolasa, ¿vale? Entonces, las liasas son aquellas que sueltan, me pueden soltar algún grupo químico. Y acá por eso le llaman deshidratasa, porque si yo rompo y saco una molécula de agua, pues estoy deshidratando esa molécula, ¿vale? Tenemos acá un ejemplo de lo que les platicaba ahorita. Tengo fosfoglicerato, entra la enolasa, lo que hace es sacarme o deshidratar, sacarme una molécula de agua, y al sacar la molécula de agua, como tal, es esta función de la liasa, ¿sale? Si yo le meto una molécula de agua, es una hidrolasa, y yo saco una molécula de agua, es una liasa. El grupo 5 son las isomerasas. Las isomerasas realmente no sacan ni meten grupos, sino que hacen un rearreglo tridimensional, una isomerización. Si se dan cuenta, esta estructura de glucosa 6-fosfato de una hexosa pasa a una estructura de una pentosa, que es una fructosa 6-fosfato. O sea, hay un rearreglo tridimensional de los átomos. Eso es lo que hacen las isomerasas. No rompen, no sacan, no meten ningún átomo, sino que hay un rearreglo tridimensional, isomerización, ¿va? Por ejemplo, acá está este grupo hidroxilo, lo baja este carbono sobre el oxígeno. Esto es lo que hace una isomerasa, rearreglo tridimensional. Hay muchos subtipos, liasas, transferasas, oxidorreductasas, en fin. Y tenemos el grupo de las ligasas. Las ligasas son aquellas que unen, dan la unión de grupos químicos, pero a expensas de ATP, o de GTP, o de UTP, o de TTP. Estos moléculas, los nucleótidos, no solamente sirven para la síntesis de ADN, a nivel del metabolismo también ayuda. Acuérdense que nuestra moneda energética es el ATP, pero también vamos a estudiar que hay otras rutas metabólicas donde requieren TTP, UTP, GTP. Bueno, pues aquellas reacciones químicas donde incorporen la entrada de estas moléculas es la ligasa, ¿vale? Ligasa. Por ejemplo, esta, que está metiéndole la glicina a esta glutamil L-cisteína para formarme el glutatión. Bueno, pues incorpora o ayuda para que se pueda dar, incorpora este ATP, la ruptura del ATP es la que me va a dar la energía para que me dé la reacción química. Bueno, pues como requiere ATP, es una ligasa, ¿verdad? Y hay ligasas, bueno, pues ligasas unión, ligar es unión, unión entre
dos moléculas que pueden ser entre estos diferentes tipos de enlaces. Y hasta ahí vamos a dejar la clase del día de hoy, ¿vale? Nos vemos mañanita con las siguientes estructuras de las enzimas y yo creo que esta semanita ya terminamos todo lo de enzimas, ¿vale? De hecho, no es tan largo el tema de enzimas y es muy bonito. No sé si tengan alguna duda.